Bien, vamos a ver el uso de gráficos en MATLAB. Una de las principales ventajas de MATLAB es la facilidad con la que se pueden visualizar los resultados, lo que nos permite detectar e interpretar las tendencias de cómo evoluciona un método, el error de un método en función del cambio de un parámetro, por ejemplo, que se ve mucho mejor en un gráfico que en una lista de números. Bien, lo primero es entender que MATLAB va a usar siempre números discretos. MATLAB es un paquete de cálculo numérico, no de algorítmica, no de cálculo simbólico, y por lo tanto no entiende funciones continuas. Si queremos hacer un plot, por ejemplo, de la función seno entre 0 y 2pi, tenemos que crearnos, lo primero es crearnos un vector desde 0 hasta 2pi, crearnos otro vector aplicando la función seno y hacer ahora un plot de x frente a y. Y nos sale este resultado. Veis que el resultado es muy malo, claramente hay unos puntos insuficientes. ¿Por qué? Porque MATLAB está trabajando con un discreto. MATLAB siempre va a trabajar con un discreto. Lo que ocurre ahora es que el discreto es demasiado discreto, demasiados pocos puntos. Esto tenemos simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos tenemos más o menos. De hecho, son tan pocos que lo normal sería indicar de esta forma que estamos trabajando con un discreto, o tal vez usar otra función que no sea el plot, por ejemplo el stem, que nos indica claramente que estoy trabajando con puntos discretos. El plot por defecto pinta los puntos y los une por rayas para simular una función continua. Lo que pasa es que en este caso obviamente no engañamos a nadie. ¿Cómo podemos engañar al usuario? Bien, no hay más que coger un espaciado, por ejemplo, de una centésima, entre 0 y 2pi. Si ahora hacemos un plot de x frente a y, tenemos un error. ¿Por qué? Porque x es un vector con muchos datos, con un espaciado de una centésima, e y sí es un vector pequeñito. Lo que tenemos que hacer, no podemos pintar 10 datos frente a 1000, siempre hay que pintar el mismo número de datos en la x, mismo número de datos en la y. Entonces tendríamos que aplicar la función seno a los nuevos datos x, y ahora sí podemos hacer un plot. Ahora sí parece una función continua entre 0 y 6 y pico, 2pi. Sigue siendo una función discreta por debajo, pero la ventaja que tenemos es que ahora los puntos están tan juntos que la simulación de MATLAB de unirlos por rectas engaña y parece una función continua a todos los efectos. Fijaros que, eso sí, siempre podemos hacer un zoom y un desplazamiento en MATLAB. Esas son varias utilidades de la ventana de las figuras de MATLAB que nos permiten fijarnos en alguna zona en particular. Volvemos con el botón izquierdo, con el botón derecho volvemos al caso original. Bien. ¿Qué más? ¿Qué modificaciones podemos hacer a ese gráfico? Por defecto MATLAB los pinta en color azul, lo podemos poner en rojo, lo podemos poner en verde, o en algunos otros colores lo podemos poner en negro, que es K, con línea discontinua, etc. Pero en general, por defecto, con lo mínimo que demos, MATLAB ya ha pintado. También indicaros que, a efectos, si conociéramos un poco cómo funciona por MATLAB por debajo, para poder pintar esta gráfica es un objeto que depende de un objeto ejes que ha sido creado y de una figura. Es decir, no se puede pintar la gráfica directamente sobre la pantalla. Necesitamos una figura que cuelgue de la pantalla, unos gráficos que estén dentro, unos ejes, perdón, que estén dentro de la figura y un gráfico dentro de los ejes. Pero MATLAB en general es muy dejado, como vimos cuando creábamos arrays, y si tú haces un plot y no existe una figura donde crear o un gráfico donde crear, pues creará todos los pasos intermedios necesarios para no tener que preocuparnos. En ese sentido es bastante amigable para el usuario. Bien, imaginemos ahora que queremos pintar el seno de x, que ya lo teníamos pintado así, pero queremos pintar también el coseno de x. Vamos a pintar el seno de x en rojo y queremos pintar el coseno de x superpuesto. Bien, pues simplemente volvemos a repetir x, otro vector con los datos del coseno de x, y por ejemplo lo queremos en negro discontinuo. Y entonces ahí tenemos superpuestas la gráfica del seno de x y la gráfica del coseno de x. Es fácil también poner una leyenda indicando que la primera es el seno y la siguiente el coseno, con 2 cadenas de caracteres, y así tenemos etiquetada seno y coseno en la gráfica.
Bien, si os fijáis, decir, quiero pintar ahora la exponencial de menos x en verde. Pues ahí está pintada, pero ha machacado las anteriores. Es decir, cuando intentamos solapar varias gráficas, las tenemos que dar al principio todas juntas, porque si luego damos otro comando plot, en general un comando plot machaca lo anterior. Pero hay veces donde esto no es conveniente, porque a lo mejor teníamos unas gráficas, hemos hecho luego unos cálculos y tenemos nuevos datos que presentar. No queremos volver a repetir el comando plot. ¿Qué podemos hacer? ¿Es posible superponer con un nuevo comando plot? Sí, si hacemos un hold on. Hold on es sujetar, sujeta los gráficos que van más. Entonces ahora vamos y ponemos a hacer el siguiente plot y ahora todos los plots que hagamos se superpondrán sobre la... Vamos a poner otra gráfica y 1 partido por 1 más x. Notar el punto de división, la operación punto a punto, y lo pintamos en azul. Entonces tenemos otra gráfica. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagamos un hold off. En ese momento volvemos a la situación inicial y cualquier plot que hagamos elimina los anteriores y se queda solo. Hay veces en las que en vez de querer superponer varias gráficas, queremos tener gráficas en distintas figuras. ¿Cómo podemos hacer eso? Por defecto MATLAB, si yo intento hacer aquí un plot del seno de x, ya sabemos que va a machacar el anterior. ¿Qué tengo que hacer? Crear previamente una nueva ventana. Eso se hace con el comando figure de MATLAB. Al hacer figure se crea una nueva ventana y ahí le podemos poner la otra gráfica. Vamos a ponerla aquí abajo. Tenemos la otra gráfica. MATLAB por defecto pinta en la ventana que está activa. Es decir, si yo selecciono esta ventana y hago un plot, pinta en esa ventana. Si selecciono esta ventana de abajo y hago un plot del seno de x, pinta en esa ventana. Hay situaciones en las que queremos tener, como ahora, varios gráficos en distintos ejes, pero los ejes en la misma ventana. Vamos a eliminar esta figura. Vamos a quedarnos con esta figura, la hacemos más grande y queremos superponer dos gráficas en la misma figura, pero sin superponerlas en ejes distintos. Para eso está el comando subplot. Subplot, ahora explicaremos sus argumentos. Subplot 211 lo que indica es que vamos a crear dos gráficos, 2 por 1 gráficos, es decir, dos filas de gráficos, y el gráfico que está activo es el primero de ellos, que es el de arriba. Entonces ahí podemos pintar, por ejemplo, el seno de x. Ahora quiero pintar abajo 212, indica que en un esquema de 2 por 1 voy a activar el segundo gráfico, el segundo eje, y ahí pinto el coseno de x. También en azul. Entonces tenemos dos gráficos en dos ejes distintos dentro de la misma figura usando subplot. En el menú de la figura, como hemos dicho, podemos magnificar, podemos moverla. Y también tiene algunas otras cosas útiles. Por ejemplo, vamos a resetear. Reseteamos. Una cosa útil es copiar figura. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir ahora a un fichero Word con un control V y copiar los contenidos de la figura. Eso lo haremos muchas veces en los exámenes. Se pedirá, haz estas cosas, ejecuta tal, hállame un gráfico del error en función de tal parámetro. Y entonces hay que incorporar el gráfico de esta forma. Es fácil de hacerlo de forma inmediata. También es posible, si queréis en un momento dado guardar la figura como un fichero gráfico de algún tipo, pues se puede guardar para usarla luego o importarla a posteriori. Pero normalmente haremos copiar y pegar directamente desde MATLAB al Word en el que estemos. Bien, algunos comentarios más. Hemos visto el plot, que es el que más usaremos. Hay veces, vamos a cargarnos cargarnos esta figura y hacemos un plot de... Imaginad que queremos pintar la exponencial de menos x. El problema que tiene esta gráfica es que cuando se pega al cero ya no se ve la evolución. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, la típica evolución de un error que baja, aquí se ve como baja, pero luego en cuanto se acerca a cero ya no sabes si baja o está estable o qué, porque ya no ves, está todo demasiado pegado aquí al cero. ¿Cómo se puede separar lo que está, estirar lo que está pegado al cero? Usando ejes logarítmicos. Por ejemplo,
el que más usaremos es semilog i. Eso quiere decir usar ejes semilogarítmicos, es decir, logarítmicos en un eje, lineales en el otro. Log i quiere decir logarítmico en la i. Entonces veis que en unos ejes logarítmicos, os fijáis como aquí la escala del eje i es logarítmica y una exponencial decreciente en ejes logarítmicos, semilogarítmicos, se convierte en una recta decreciente, una recta que baja. También, aunque es menos útil, podemos usar semilog x, normalmente es menos útil, en el que el eje logarítmico está en las x. Y en otras situaciones más raras podemos querer usar ejes logarítmicos en ambos ejes. Para eso está log-log. Y tenemos esta situación. Aquí veis que los dos ejes, tanto las x como las y, son en escala logarítmica. El resto de los parámetros que se usan son los mismos. X, valores de y valores modificadores que pueden hacer para pintar o distintos colores, discontinuo, como hemos visto antes, ¿no? Pero esencialmente son los mismos parámetros que plot, pero usando log-log o semilog x o semilog y. También hay algunas otras funciones especiales de gráficos que podemos usar ocasionalmente. Cuando tenemos pocos gráficos, pocos datos, podemos usar, por ejemplo, stem, que remarca el carácter discreto de los datos. Estos son los datos desde 1 hasta 10. Podemos usar bar, en el que sale un gráfico de barras. De hecho, por ejemplo, podemos usar pie. Pie es un reparto proporcional, el típico diagrama de quesitos, etc. Este casi no lo usaremos, si acaso. Básicamente los que usaremos son plot, los semilog, esencialmente. Y algunos a lo mejor en su momento que ya especificaremos para varias dimensiones. Bien, pues con esto terminamos la charla sobre gráficos en MATLAB.